La técnica de integración de la sombra de Jung salvó su cordura durante su periodo del Libro Rojo, pero documentó 3 errores fatales que causaron exactamente el colapso psicológico al que apenas sobrevivió. En 1916, una paciente de Jung intentó el trabajo con la sombra sin seguir su método de 4 fases. Era inteligente, psicológicamente sofisticada y llevaba 2 años en análisis. Jung pensó que estaba lista. A las 3 semanas de iniciar la integración de la sombra, empezó a experimentar lo que Jung llamó posesión autónoma. Las cualidades de la sombra que intentaba integrar, rabia, manipulación, crueldad, no se integraron. Tomaron el control. Renunció a su trabajo en un ataque de ira incontrolable. Saboteó sus relaciones más cercanas con una crueldad calculada que no pudo detener. Empezó a tener episodios en los que no se reconocía a sí misma, observando su propio comportamiento como si fuera externo, incapaz de intervenir. Jung documentó que la estructura del yo del paciente resultó insuficiente para contener el material de la sombra. En lugar de integración, presenciamos una fragmentación, una división de la personalidad en complejos autónomos que compiten entre sí. En 2 meses, experimentó una completa disolución de su personalidad. Surgieron múltiples subpersonalidades, cada una afirmando ser su verdadera personalidad. Nunca se reintegró. Jung lo clasificó como una crisis psicótica permanente, desencadenada por un trabajo de sombra prematuro. Este no fue un caso aislado. A lo largo de su carrera, Jung documentó a docenas de pacientes que intentaron la integración de la sombra demasiado pronto, demasiado rápido o sin el método adecuado. La mayoría nunca se recuperó por completo. Hoy les mostraré el método completo de integración de la sombra de Jung. Las 4 fases que desarrolló tras años de ensayo y error catastrófico. Aprenderán los 3 tipos de material de sombra que Jung identificó, los 3 errores fatales que desencadenan la psicosis y cómo saber si tienen la fortaleza psicológica suficiente para intentar este trabajo. Si estás listo para integrar tu sombra sin destruir tu personalidad, comenta esto ahora mismo. Me enfrento a mi oscuridad. Pero primero es necesario entender qué es realmente la sombra, porque la definición que da la mayoría de las personas es peligrosamente incompleta. La mayoría de la gente piensa que la sombra es simplemente tu lado oscuro o ira reprimida. Esa comprensión incompleta es precisamente lo que hace que el trabajo con la sombra sea tan peligroso. Jung pasó 6 años documentando su propia sombra durante su etapa en el Libro Rojo. Lo que descubrió no fue una simple colección de cualidades malas que uno ha rechazado. La sombra es mucho más compleja, mucho más poderosa y mucho más necesaria que eso. En su obra teórica posterior, Jung definió la sombra como todo aquello que no puedes ver en ti mismo, tanto positivo como negativo, que existe en tu inconsciente y controla tu comportamiento sin que te des cuenta. Observa lo crucial aquí. La sombra contiene cualidades tanto positivas como negativas. No es solo oscuridad, es todo aquello que has repudiado. Así es como se forma la sombra. Desde que naces, recibes mensajes constantes sobre lo que es aceptable y lo que no. Tu familia te dice que seas educado, así que reprimes tu asertividad. Tu cultura te dice que seas modesto, así que reprimes tu ambición. Tu religión te dice que seas altruista, así que reprimes tu sano interés personal. Toda cualidad que rechazas para encajar queda relegada a la sombra. Jung observó que la sombra es la persona que preferirías no ser. Contiene al mentiroso que finges no ser, al manipulador que niegas ser, la crueldad que afirmas no poseer. Pero también contiene el poder que te dijeron que no reivindicaras, la sexualidad que te dijeron que reprimieras, el salvajismo que te dijeron que domesticaras. El mecanismo es automático e inconsciente. No decides conscientemente, voy a reprimir mi ira. Tu psique lo hace automáticamente para mantener la aceptación social y la coherencia psicológica. Jung describió cómo la sombra se forma mediante la represión de cualidades incompatibles con la personalidad consciente que hemos construido. Pero esto es lo que hace que la sombra sea tan peligrosa psicológicamente.
Lo que rechazas no desaparece, se vuelve autónomo, opera fuera de tu control consciente. Jung documentó que la sombra vive su propia vida en el inconsciente, influyendo en tu comportamiento, decisiones y relaciones sin que te des cuenta. La señal más obvia de una sombra no integrada es la proyección. Ves en los demás lo que no puedes ver en ti mismo. Las cualidades que te provocan reacciones emocionales intensas, rabia, asco, desprecio, son casi siempre tus propias cualidades de sombra proyectadas hacia el exterior. Jung fue categórico. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Otra señal es el autosabotaje repetitivo. Tienes una meta, progresas, y luego algo dentro de ti la socava. A menudo, esa es la sombra que se impone. Deseas el éxito conscientemente, pero tu sombra contiene creencias como «no merezco esto» o «la ambición es egoísta», por lo que sabotea tus esfuerzos conscientes. La sombra también aparece en tus sueños como figuras amenazantes, atacantes, criminales, animales salvajes, perseguidores sombríos. Jung enseñó a sus pacientes que la figura en tus sueños a la que más temes suele ser tu propia sombra intentando llamar tu atención. Pero Jung descubrió algo que cambia por completo nuestra forma de abordar el trabajo con la sombra. La sombra no es tu enemiga. Es tu poder repudiado que intenta volver a casa. Cada cualidad que has rechazado contiene la energía que necesitas. La rabia que has reprimido contiene tu capacidad para establecer límites sanos. El egoísmo que has negado contiene tu capacidad para priorizar tus propias necesidades. La manipulación que has rechazado contiene tu inteligencia estratégica. La idea radical de Jung fue esta. Integrar la sombra no significa volverse malvado. Significa apropiarse conscientemente de estas capacidades para que no te controlen desde el inconsciente. No actúas según tu sombra. Reconoces su existencia, comprendes por qué se desarrolló y le das una expresión consciente y sana. Pero antes de integrar tu sombra, necesitas comprender que existen 3 capas distintas. Cada capa requiere diferentes enfoques de integración. Si las confundes, te arriesgas a la misma fragmentación psicológica que experimentó el paciente de Jung. Jung documentó 3 tipos distintos de material de sombra durante su período del Libro Rojo y décadas de trabajo clínico. Cada tipo existe a una profundidad psicológica diferente. Cada uno requiere técnicas de integración diferentes. Intentar integrar una capa más profunda antes de haber integrado las más superficiales es lo que desencadena la psicosis. La sombra personal contiene cualidades propias de tu experiencia vital, rasgos que rechazaste personalmente debido a tu familia, cultura y condicionamiento particulares. Esta es la capa más superficial y el lugar más seguro para comenzar a trabajar con la sombra. Jung lo describió como la totalidad de tu vida no vivida, la persona que podrías haber sido si hubieras tomado decisiones diferentes, si hubieras nacido en circunstancias diferentes, si hubieras recibido mensajes diferentes sobre lo que es aceptable. Entre los contenidos comunes de la sombra personal se encuentra la ira que te castigaron por expresar de niño y que aprendiste a reprimir por completo. Ahora eres la persona buena, que nunca se enoja, pero tu sombra hierve de rabia que no reconoces, o la ambición que te dijeron que era egoísta, poco femenina o codiciosa, y aprendiste a minimizar tus logros y a ocultar tu deseo de éxito, o la sexualidad que te dijeron que era vergonzosa o peligrosa, y te desconectaste por completo de tu propia naturaleza erótica. Jung observó que la sombra personal suele ser accesible mediante la autorreflexión honesta y puede integrarse sin desencadenar una crisis psicológica grave si se aborda correctamente. Aquí es donde todos deben empezar. No se puede saltar esta capa y pasar directamente a un trabajo más profundo con la sombra. Ese es el primer error fatal. La sombra cultural contiene cualidades que toda tu cultura ha rechazado colectivamente y proyectado sobre los demás. Diferentes razas, diferentes clases, diferentes naciones, diferentes ideologías. Esta capa es más profunda,
más peligrosa y más difícil de integrar, porque reconocerla implica cuestionar los valores fundamentales de tu tribu. Jung descubrió durante su período del Libro Rojo que cargaba no solo con sus cualidades personales rechazadas, sino también con la sombra colectiva de la civilización europea, la violencia, el tribalismo, la voluntad de dominio que la cultura europea afirmaba haber superado mediante el cristianismo y los ideales de la Ilustración. Sus visiones apocalípticas de sangre y destrucción en 1913 fueron la sombra cultural que irrumpió un año antes de la Primera Guerra Mundial, demostrando que esas cualidades no habían sido superadas en absoluto, solo reprimidas. Escribió que la sombra cultural aparece como el enemigo, el mal designado sobre el que la cultura proyecta su propia oscuridad. Para los alemanes eran los judíos, para los estadounidenses eran los comunistas o los terroristas, para los religiosos era el diablo. La sombra cultural siempre se externaliza, siempre se culpa al otro. Integrar la sombra cultural significa reconocer que posees todas las cualidades que tu cultura afirma haber eliminado. Si tu cultura llama a otro grupo violento, debes reconocer tu propia capacidad para la violencia. Si tu cultura llama a otro grupo irracional, debes reconocer tu propia irracionalidad. Si tu cultura se atribuye la superioridad moral, debes reconocer tu propia capacidad para la crueldad disfrazada de rectitud. Jung advirtió que integrar la sombra cultural te aísla de tu tribu. El acuerdo inconsciente colectivo es que proyectamos nuestra oscuridad sobre otros designados. Cuando te niegas a participar en la proyección colectiva, te conviertes en una amenaza para el grupo. Por eso la integración cultural en la sombra es más peligrosa que la integración personal en la sombra. Se corre el riesgo de exilio social, acusaciones de traición y pérdida de la pertenencia tribal. La mayoría de las personas prefieren la comodidad de la proyección colectiva a la soledad de la integración consciente. La sombra arquetípica contiene la oscuridad humana universal que existe más allá del condicionamiento personal o cultural, la capacidad de destrucción, caos y maldad inherente a la naturaleza humana. Esta es la capa más profunda, la más peligrosa de acceder, y la capa que el propio Jung casi no sobrevivió durante su etapa en el Libro Rojo. Jung encontró esto en la figura que llamó el Rojo, una manifestación de pura fuerza destructiva que aparecía en sus visiones. La describió como la representación no de la ira personal ni de la violencia cultural, sino de la capacidad arquetípica de destrucción que existe en la psique humana como una fuerza fundamental, como la creación, como el amor, como la muerte. La sombra arquetípica contiene lo que las tradiciones religiosas llaman el diablo o el mal absoluto, no como una entidad externa, sino como una realidad psicológica. Es la parte de la naturaleza humana capaz de genocidio, tortura y crueldad sádica, no por supervivencia, sino por placer. Es la oscuridad que todo ser humano alberga como potencial, independientemente de lo civilizado o iluminado que se crea. El descubrimiento más inquietante de Jung fue que la sombra arquetípica no es una patología. Forma parte de la estructura de la psique humana. No se puede eliminar. Solo se puede tomar conciencia de ella o permanecer poseído por ella inconscientemente. Intentar integrar el material de la sombra arquetípica antes de integrar la sombra personal y cultural fue lo que provocó el brote psicótico de la paciente de Jung. Accedió a fuerzas destructivas arquetípicas que su estructura del ego no pudo contener. La oscuridad no se integró, sino que la poseyó. La advertencia de Jung fue categórica. Solo se debe abordar la sombra arquetípica después de años de integración exitosa de la sombra personal y cultural, y únicamente con orientación profesional. La mayoría de las personas nunca deberían intentar este nivel de trabajo. Pero, ya sea que lo intentes conscientemente o no, la sombra opera en tu vida. Sin integrarte, te controla. Integrada, la controlas. La cuestión no es si trabajar con la sombra, sino si lo harás correctamente o cometerás los 3 errores fatales que causan el colapso psicológico. Jung
Documentó 3 errores específicos que hacen que la integración con la sombra desencadene psicosis en lugar de plenitud. No se trata de peligros teóricos, sino de patrones que observó repetidamente en pacientes que intentaron el trabajo con la sombra y nunca se recuperaron. El primer error fatal es intentar integrar la sombra antes de que la estructura del yo sea lo suficientemente fuerte como para contener lo que se encontrará. El paciente de Jung, que experimentó un brote psicótico, cometió precisamente este error. Jung describió cómo el ego debe ser robusto y estar bien desarrollado para poder integrar con seguridad el material de la sombra. Paradójicamente, es necesario estar psicológicamente sano para poder realizar el trabajo de alcanzar la plenitud. Piensa en el ego como un contenedor. Integrar la sombra significa verter en él contenido poderoso y volátil. Si el contenedor está agrietado, débil o mal construido, se rompe bajo la presión. Las señales de que tu ego no está listo incluyen disociación persistente o sensación de desconexión de la realidad, incapacidad para mantener el funcionamiento básico de la vida, como el trabajo, las relaciones, el cuidado personal, crisis de salud mental activas como depresión, ansiedad o ideación suicida, trauma o pérdida importante reciente, abuso de sustancias o problemas de adicción, o antecedentes de episodios psicóticos o trastornos de la personalidad. Si alguna de estas situaciones te aplica, el trabajo de integración de la sombra es prematuro y peligroso. Primero necesitas fortalecer la estructura de tu ego mediante terapia, medicación si es necesario, creando rutinas estables y desarrollando habilidades de afrontamiento. Solo después de alcanzar una estabilidad psicológica básica, deberías considerar el trabajo de integración de la sombra. Jung fue categórico. La integración en la sombra no es para personas en crisis, es para personas funcionales, pero incompletas, personas cuyas vidas funcionan adecuadamente, pero se sienten vacías porque viven como fragmentos de sí mismas. El mecanismo de la ruptura prematura de la integración funciona así. Accedes a material de sombra, rabia, sexualidad, impulsos destructivos que has mantenido reprimido porque tu ego no pudo manejarlo. Tu ego sigue sin poder manejarlo, pero ahora es una expresión consciente y exigente. Tu ego se fractura bajo la presión, o bien te dejas poseer por las cualidades de sombra, expresándolas compulsivamente, o bien tu personalidad se divide en subpersonalidades que compiten entre sí, cada una reclamando autonomía. Jung documentó que la paciente ya no podía distinguir entre experimentar cualidades de sombra y convertirse en ellas. No se apropiaba conscientemente de su rabia, se convertía en ella. No reconocía sus tendencias manipuladoras, se convertía en pura manipulación. Eso no es integración, es posesión, y es lo que ocurre cuando la estructura del yo es insuficiente. El segundo error fatal es identificarse con la propia sombra en lugar de integrarla. Esta es la trampa de la inflación aplicada específicamente al trabajo con la sombra. Jung observó que, cuando te encuentras por primera vez con tu sombra conscientemente, suele haber una seductora sensación de poder. Has pasado tu vida siendo amable y reprimiendo tu ventaja. Ahora estás accediendo a tu rabia, tu astucia, tu capacidad de dominio. Se siente como una liberación, pero aquí está la trampa. En lugar de integrar estas cualidades, es decir, apropiarte de ellas conscientemente mientras mantienes tu personalidad completa, te identificas con ellas. Pasas de ser la persona amable que nunca se enoja a ser la persona que no aguanta las tonterías de nadie. Acabas de crear una nueva personalidad basada en cualidades ocultas en lugar de integrarlas en la plenitud. Jung describió a un paciente que cometió este error. Había sido pasivo, complaciente, incapaz de imponer límites. A través del trabajo con la sombra, accedió a sus cualidades agresivas, pero en lugar de integrarlas, se identificó con ellas. Se volvió hostil, combativo, rompiendo lazos con todos en su vida. Cambió una versión incompleta de sí mismo por otra versión incompleta, solo que con la polaridad opuesta.
La señal de alerta es un cambio drástico de personalidad. Si el trabajo con la sombra te hace sentir que te has convertido en una persona completamente diferente, no te estás integrando, sino identificándote. La verdadera integración se ve como expansión, no como reemplazo. Te vuelves más tú mismo, con acceso a una gama más amplia de respuestas. Puedes seguir siendo amable cuando sea apropiado, pero ahora también puedes ser feroz cuando sea necesario. No has eliminado tu personalidad consciente, la has fortalecido. Jung enseñó que la integración significa que tu ego posee conscientemente cualidades de sombra sin ser poseído por ellas. Puedes acceder a la ira cuando la necesites y luego volver a la serenidad. Puedes ser estratégico y calculador cuando sea necesario y luego volver a la apertura. Las cualidades se convierten en herramientas que manejas, no en fuerzas que te manejan a ti. Si te encuentras actuando compulsivamente, si te sientes dominado por una oscuridad que escapa a tu control, si justificas tu comportamiento destructivo como auténtico, detente de inmediato. No estás integrando, estás siendo poseído. El tercer error fatal es dar a las cualidades de la sombra una expresión conductual literal en lugar de una expresión consciente simbólica. Jung descubrió durante su período del Libro Rojo que la integración de la sombra requiere lo que él llamó realización simbólica. No representas tu sombra con un comportamiento literal. Le das forma simbólica mediante el arte, la imaginación activa, los rituales o la expresión controlada en contextos apropiados. Describió la diferencia. Cuando descubres que tu sombra contiene rabia, no vas a golpear a alguien. Cuando descubres que tu sombra contiene crueldad, no te vuelves cruel. Cuando descubres que tu sombra contiene deseos sexuales que tu personalidad consciente considera inaceptables, no los llevas a cabo. En cambio, pintas la rabia. Inscribes la crueldad en un personaje ficticio. Exploras los deseos sexuales en la fantasía o con una pareja que consiente en un juego de roles controlado. Das forma y expresión a las cualidades de la sombra sin dejar que controlen tu comportamiento literal. Jung documentó a un paciente que cometió este tercer error. Al descubrir que su sombra contenía la violencia que había reprimido toda su vida, creyó que la autenticidad significaba expresarla mediante la conducta. Empezó a provocar peleas, a actuar agresivamente con quienes lo frustraban, justificándolo como ya no reprimir su verdadera naturaleza. En cuestión de meses, destruyó su carrera y su matrimonio. La distinción fundamental es esta: reconocer las cualidades de la sombra significa que eres consciente de su existencia, las posees, pero poseerlas no significa manifestarlas. Puedes reconocer que contengo la capacidad de ser cruel sin ser cruel. Puedes reconocer que contengo impulsos destructivos sin destruir cosas. Puedes reconocer que contengo oscuridad sin actuar con oscuridad. Jung enseñó que la persona integrada tiene acceso consciente a toda su gama de capacidades humanas, incluidas las destructivas, pero mantiene una elección consciente sobre qué capacidades expresar y cómo. La integración aumenta su control consciente, no lo disminuye. Si el trabajo con la sombra te vuelve más impulsivo, más destructivo, más caótico en tu comportamiento, estás actuando, no integrando. La verdadera integración te hace más consciente, más controlado, más capaz de elegir respuestas adecuadas a las situaciones. Estos tres errores, integración prematura, identificación en lugar de integración y actuación en lugar de expresión simbólica, son los que transforman el trabajo con la sombra, potencialmente sanador, en un peligro psicológicamente fragmentador. Pero para quienes tienen una estructura del ego lo suficientemente fuerte que pueden integrar sin identificarse y expresarse simbólicamente sin actuar, Jung desarrolló un método de 4 fases que realmente funciona. Tras años de ensayo y error catastrófico, Jung perfeccionó su método de integración de la sombra en 4 fases distintas. Cada fase se basa en la anterior. Si se omite una fase o se apresura el proceso, se corre el riesgo de cometer los errores que acabamos de mencionar.
Jung descubrió que no puedes integrar lo que no puedes ver, y no puedes ver tu sombra directamente. Solo puedes verla reflejada en tus proyecciones sobre los demás. La técnica comienza con una honestidad brutal sobre tus reacciones emocionales. Cada vez que tienes una reacción negativa intensa hacia alguien, desprecio, asco, rabia, indignación moral, eso es una proyección potencial. Jung enseñó a sus pacientes a preguntarse: ¿a qué cualidad de esta persona estoy reaccionando con tanta intensidad? Entonces viene la segunda pregunta crucial: ¿dónde está esta cualidad en mí? No podría existir, ni podría tener un poco de esto. La pregunta presupone que existe en ti, porque si no existiera, no provocarías una reacción tan fuerte en los demás. Jung documentó su propio proceso de reconocimiento de la sombra durante su etapa en el Libro Rojo. Se encontró con intensas reacciones negativas hacia colegas que percibía como ávidos de poder, manipuladores o pretenciosos. El reconocimiento llegó cuando se preguntó: ¿dónde estoy ávido de poder? ¿Dónde soy manipulador? ¿Dónde soy pretencioso? Las respuestas eran incómodas, pero innegables. Escribió en sus notas: había estado proyectando mis propios impulsos de poder en los demás y luego juzgándolos por cualidades que no podía reconocer en mí mismo. En el momento en que asumí estas cualidades conscientemente, la intensidad de mis reacciones hacia los demás disminuyó drásticamente. Esta es la prueba del reconocimiento exitoso. Cuando realmente has asimilado una cualidad de sombra, dejas de sentirte afectado por ella en los demás. Puede que aún la notes, puede que aún desapruebes cómo la expresan, pero la carga emocional desaparece. La ves con claridad en lugar de reaccionar emocionalmente. La práctica que Jung recomendaba era llevar lo que él llamaba un diario de proyección. Cada día, anota qué te provocó y qué cualidad de la otra persona causó tu reacción. Luego, escribe dónde reside esa cualidad en ti, con ejemplos específicos de tu vida. No te descuides con, bueno, quizás un poco. Investiga hasta encontrar claramente la cualidad de la sombra. Uno de los pacientes de Jung documentó este proceso. La arrogancia de mi colega me afectó. Enumeré mis puntos fuertes. Descarto las ideas de los demás sin considerarlas a fondo. Doy por sentado que mi método es el mejor. Rara vez admito mis errores. Constantemente me presento como alguien con más conocimiento. Ver esto con claridad fue devastador, pero también liberador. Había estado luchando contra mi propia arrogancia proyectándola sobre los demás. Pero el reconocimiento por sí solo no es integración. Has identificado tu sombra. Ahora necesitas conectar con ella. Jung desarrolló una técnica durante su período del Libro Rojo que denominó imaginación activa aplicada al trabajo con la sombra. No se trata solo de reconocer la sombra intelectualmente, sino de dialogar con ella como si fuera una entidad independiente, con voz propia. La técnica funciona así: busca la soledad y el silencio. Cierra los ojos. Imagina que tu sombra aparece ante ti, no como tú mismo, sino como una figura que encarna la cualidad que estás integrando. Si estás integrando la rabia, podría aparecer como una figura violenta. Si estás integrando la manipulación, podría aparecer como un astuto embaucador. Si estás integrando la ambición que has reprimido, podría aparecer como un tirano ávido de poder. Entonces, háblale directamente. Pregúntale: ¿quién eres? ¿Por qué te han rechazado? ¿Qué quieres? ¿Qué regalo intentas traerme? Y esto es crucial. Espera la respuesta. No la inventes conscientemente. Deja que la sombra responda con su propia voz. Jung documentó su diálogo con la sombra de su ansia de poder. Le pregunté a la figura: ¿por qué existes? Respondió: porque has estado fingiendo que no te importan la influencia, el estatus ni el reconocimiento. Pero sí te importan. Y reprimirme te vuelve débil, pasivo, resentido. No soy tu enemigo, soy tu ambición intentando servirte. La respuesta de la sombra a menudo replanteará la cualidad que has estado rechazando. La rabia que reprimiste no es solo ira destructiva, sino tu capacidad de establecer límites sanos y de autoprotección.
La manipulación que negaste no es solo engaño, sino tu inteligencia estratégica y tu conciencia social. El egoísmo que rechazaste no es solo narcisismo, sino tu capacidad de priorizar tus propias necesidades. Jung enseñó que la sombra casi siempre contiene un regalo que has estado rechazando. Integración significa aceptar el regalo mientras mantienes el control consciente sobre cómo lo expresas. El diálogo continúa durante varias sesiones. Le preguntas a la sombra cómo quiere expresarse. Negocias con ella. Estableces acuerdos sobre la expresión sana frente a la actuación destructiva. Jung describió esto como darle a la sombra un lugar en la mesa de tu psique, reconociendo sus necesidades legítimas mientras mantienes el rol de tu ego como quien toma las decisiones. Una paciente documentó su diálogo con la sexualidad reprimida. Le pregunté qué deseaba. Decía, ser reconocida, ser celebrada, no ser tratada como algo vergonzoso. Le pregunté cómo podía honrarla sin actuar de forma destructiva. Decía, deja de disculparte por tus deseos, deja de ocultar tu sexualidad, permítete sentir plenamente sin juzgar ni reprimir de inmediato. El diálogo me abrió un camino a seguir, pero el diálogo crea conciencia. Ahora necesitas darle forma a tu sombra en el mundo exterior. Jung descubrió que las cualidades de la sombra que permanecen puramente internas permanecen separadas. Para integrarlas, hay que traerlas a la realidad externa a través de la expresión simbólica. Aquí es donde la mayoría de la gente se confunde y comete el tercer error fatal: actuar. Pero el método de Jung es preciso. Se le da a la sombra una forma simbólica, no una forma literal de comportamiento. Se la encarna en el arte, la escritura, un ritual controlado o un juego de roles apropiado. Si tu sombra contiene rabia, no golpeas a la gente. La pintas en el lienzo con colores violentos y pinceladas agresivas. Inscribes la rabia en un personaje de una historia. Vas a una sala de ira y destruyes objetos en un entorno controlado. Practicas artes marciales donde la agresión controlada se canaliza adecuadamente. Si tu sombra contiene manipulación que has reprimido porque te enseñaron que es malvada, no te vuelves manipulador en las relaciones. Estudias juegos de estrategia donde se valora la astucia. Escribes sobre personajes manipuladores. Reconoces que leer a las personas e influir en los resultados es una habilidad que posees y que puedes usar éticamente cuando sea necesario. Si tu sombra esconde una ambición que has ocultado porque te dijeron que era egoísta, no te vuelves despiadadamente competitivo. Te fijas metas ambiciosas abiertamente. Asumes roles de liderazgo sin disculparte. Celebras tus éxitos en lugar de restarles importancia. Jung enfatizó que la clave es la expresión consciente, controlada y apropiada. Ya no estás reprimiendo la sombra, pero tampoco estás permitiendo que te posea. Le estás brindando salidas saludables que honran su existencia sin permitir que controle tu comportamiento destructivamente. Documentó la encarnación de su propia sombra durante el período del Libro Rojo. Esculpió esculturas de piedra que representaban sus impulsos destructivos. Pintó mandalas que representaban la integración de la luz y la oscuridad. Escribió diálogos entre su ego y su sombra, dando a ambas voces plena expresión en la página. Una paciente describió su proceso. Mi sombra contenía la crueldad que había reprimido toda mi vida, la capacidad de herir con palabras, de disfrutar del dolor ajeno. En lugar de reprimirla o representarla, escribí ficción donde mis personajes podían ser crueles. Exploré esa oscuridad a través de ellos. Satisfizo la necesidad de reconocimiento de la sombra sin volverme cruel en la vida real. La prueba del éxito de la encarnación simbólica es esta. Tras expresar tu sombra simbólicamente, ¿sientes alivio? ¿Disminuye la compulsión? ¿Puedes acceder a la energía sin sentirte poseído por ella? Si es así, te estás integrando. Si te sientes más obligado a actuar, más identificado con la oscuridad, más convencido de que necesitas expresarla conductualmente, detente. Estás entrando en posesión. Pero la expresión simbólica por sí sola no es una integración completa.
La fase final determina si tu sombra se convierte en una totalidad integrada o permanece como un complejo escindido. Jung enseñó que la fase final de la integración de la sombra consiste en establecer un control consciente y límites éticos en torno a las cualidades de la sombra. La integración no significa que todo vale. Significa que eres dueño de la capacidad mientras mantienes la elección consciente sobre tu expresión. Esta fase requiere crear lo que Jung llamó un contenedor ético para tu sombra. Reconoces la cualidad de la sombra que existe en ti. Comprendes su origen y propósito. Le has dado una expresión simbólica. Ahora estableces límites claros sobre cuándo y cómo puede expresarse en tu comportamiento real. Por ejemplo, has integrado tu capacidad para la ira. El límite ético podría ser: reconozco mi ira. Ya no la reprimo, pero solo la expreso en contextos apropiados, cuando mis límites son realmente violados, cuando es necesario confrontar una injusticia, cuando se requiere asertividad. No la desato ante frustraciones aleatorias, no la uso para intimidar ni controlar a los demás. La canalizo adecuadamente. ¿O has integrado tu capacidad de manipulación estratégica? El límite ético podría ser: reconozco que puedo leer a las personas e influir en los resultados. Ya no finjo no tener esta capacidad, pero la utilizo éticamente para construir conexiones genuinas, para ayudar a las personas a ver sus propios puntos ciegos, para desenvolverme en dinámicas sociales complejas. No la utilizo para explotar, engañar ni perjudicar. Jung documentó sus propios contenedores éticos. Soy dueño de mis impulsos de poder, mi grandiosidad, mi capacidad de tiranía, pero los canalizo a través de mi trabajo, construyendo un sistema psicológico, formando analistas, estableciendo mi legado intelectual. No domino a mis pacientes, no manipulo a mis colegas. He dado a mi impulso de poder la expresión adecuada sin dejar que me posea. La práctica crucial que Jung recomendaba era lo que él llamaba pausa consciente. Antes de actuar según un impulso de la sombra, haz una pausa. Pregúntate: ¿esta cualidad de la sombra intenta beneficiarme adecuadamente en este momento o intenta poseerme? ¿Es una expresión sana o una actuación destructiva? ¿Estoy eligiendo esta respuesta conscientemente o me estoy dejando llevar por una compulsión inconsciente? Si eliges conscientemente y la expresión es apropiada, actúa. Si te dejas llevar por la compulsión o la expresión sería destructiva, usa la expresión simbólica. Uno de los pacientes de Jung que logró integrarse con éxito describió su proceso. He integrado mi sombra de agresión. Ya no la reprimo, pero no la expreso de forma inapropiada. Cuando se violan mis límites, siento que surge la agresión. Hago una pausa. Me pregunto: ¿es necesaria la asertividad? Si es así, respondo con firmeza y claridad. Si no, canalizo la energía a través de mi entrenamiento posterior. Es mi responsabilidad, pero la controlo. La última intuición de Jung sobre la integración fue profunda. La persona integrada no elimina su sombra, desarrolla una relación consciente con ella. La oscuridad sigue ahí, pero te sirve en lugar de controlarte. Te vuelves completo, no perfecto. La señal de una integración exitosa es paradójica. Te vuelves más consciente de tu oscuridad y menos controlado por ella. Puedes acceder a la ira cuando la necesitas y luego regresar a la paz. Puedes ser estratégico cuando es necesario y luego volver a la apertura. Puedes ser feroz cuando es necesario y luego volver a la amabilidad. Las cualidades de la sombra se convierten en herramientas de tu arsenal psicológico en lugar de fuerzas inconscientes que impulsan tu comportamiento. Pero comprender el método no es lo mismo que saber si funciona. Jung estudió a personas a lo largo de la historia que intentaron integrarse con la sombra. Algunas lo lograron y se completaron. Otras fracasaron y se fragmentaron. La diferencia lo revela todo sobre si vale la pena arriesgarse con este esfuerzo. Jung dedicó décadas al estudio de figuras históricas que se sometieron a un trabajo de integración de la sombra, algunas de forma consciente, otras inconsciente. 2 casos revelan lo que distingue una integración exitosa de un fracaso catastrófico. Robert Louis Stevenson escribió:
El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1886, una historia que Jung posteriormente reconoció como una representación casi perfecta de un trabajo con la sombra que salió mal. Pero lo que la mayoría de la gente desconoce es que Stevenson trabajaba inconscientemente con su propia sombra durante el proceso de escritura. Stevenson vivió una vida victoriana respetable, correcta, civilizada y moralmente correcta, pero lo atormentaban lo que él llamaba inclinaciones más oscuras, deseos de libertad, desenfreno y experiencias que su sociedad consideraba inaceptables. En lugar de reprimirlas por completo o representarlas de forma destructiva, les dio forma simbólica a través de la ficción. Jung estudió el caso de Stevenson y observó que, a través de la escritura, Stevenson creó un contenedor para su sombra. Jekyll representa la personalidad consciente, civilizada, controlada, socialmente aceptable. Hyde representa la sombra, salvaje, instintiva, libre de restricciones morales. Al darle forma literaria a su sombra, Stevenson la integró simbólicamente sin dejarse poseer por ella. Lo que hizo que el enfoque de Stevenson fuera exitoso fue precisamente lo que Jung enseñaría más tarde: la encarnación simbólica sin identificación ni actuación. Stevenson no se convirtió en Hyde, escribió Hyde. Exploró las cualidades de la sombra a través de la ficción, experimentándolas imaginativamente sin expresarlas destructivamente en su vida real. Jung observó que Stevenson mantuvo una vida respetable mientras expresaba plenamente su sombra a través de su obra. Esto es integración, asumir la oscuridad mientras mantiene un control consciente sobre su comportamiento. Stevenson vivió una vida funcional, creativa y productiva hasta su muerte a los 44 años. Su sombra se convirtió en el combustible de su arte, no en una fuerza que lo destruyera. La clave de su éxito residió en mantener límites claros entre la exploración simbólica y el comportamiento literal. Podía escribir sobre la violencia de Hyde sin volverse violento. Podía imaginar la libertad de Hyde sin abandonar sus responsabilidades. La sombra servía a su creatividad en lugar de poseer su personalidad. August Strindberg, el dramaturgo sueco, representa el resultado opuesto: una integración de la sombra sin un método adecuado que conduce a la fragmentación psicológica. Strindberg, al igual que Jung, era brillante y psicológicamente sofisticado. Reconoció su sombra, su ira hacia las mujeres, su paranoia, sus impulsos destructivos. Expresó estas cualidades a través de sus obras, creando algunas de las obras más penetrantes psicológicamente del teatro del siglo XIX. Pero a diferencia de Stevenson, Strindberg no pudo establecer límites entre la exploración simbólica y el comportamiento literal. Jung documentó que Strindberg no solo escribió sobre su sombra, sino que la representó. Quedó poseído por las cualidades que exploraba. Los 3 matrimonios de Strindberg terminaron en amargos conflictos alimentados por una rabia incontenible. Desarrolló delirios paranoicos de que sus enemigos intentaban destruirlo. Pasó por periodos de lo que él llamaba el infierno, crisis psicológicas en las que no podía distinguir sus visiones oscuras de la realidad. Jung señaló que el error de Strindberg fue identificarse con su sombra en lugar de integrarla. Exploró la oscuridad en su arte, pero luego se convirtió en la oscuridad. La estructura de su ego no era lo suficientemente fuerte como para contener aquello a lo que había accedido. El desenlace fue trágico. Strindberg pasó las últimas décadas de su vida oscilando entre brillantes periodos creativos y crisis psicológicas. Murió aislado, paranoico e irreconciliado con la mayoría de sus allegados. Su sombra lo consumió en lugar de integrarse. El análisis de Jung fue preciso. Strindberg accedió a un profundo material de la sombra, pero sin el método adecuado, sin mantener la integridad del ego, sin establecer límites éticos. El resultado fue una posesión parcial, momentos de integración alternados con períodos de dominio de la sombra. ¿Qué diferenció el éxito de Stevenson del fracaso de Strindberg? Jung identificó el factor crucial:
la capacidad de mantener lo que él llamó la posición del observador. Stevenson podía escribir sobre la oscuridad sin perder la conciencia de que esta es mi sombra, no mi ser completo. Mantenía un ego observador que podía decir: estoy explorando estas cualidades simbólicamente, pero no soy estas cualidades. Eso es integración. Strindberg perdió la posición de observador. Se convirtió en la oscuridad que exploraba. No pudo distinguir entre siento la ira de la sombra y soy la ira. Eso es posesión. Jung concluyó que la integración de la sombra requiere compromiso y distanciamiento simultáneos. Debes conectar con tu sombra con la suficiente profundidad para comprenderla, apropiártela y darle expresión. Pero debes mantener suficiente distancia psicológica para evitar ser poseído por ella. Este equilibrio, compromiso pleno con límites mantenidos, es lo que hace posible la integración. Por eso Jung insistió en un fuerte desarrollo del ego antes de intentar el trabajo con la sombra. Tu ego proporciona la posición de observador. Si tu ego es débil o está fragmentado, pierdes la capacidad de observar. Te conviertes en lo que exploras, y es entonces cuando el trabajo con la sombra deja de ser una práctica curativa para convertirse en un peligro psicológico. Pero para aquellos que pueden mantener la posición de observador, que tienen una estructura del ego suficientemente fuerte y que siguen el método de 4 fases de Jung, la integración de la sombra conduce al resultado que Jung logró después de su período del Libro Rojo: la plenitud. ¿Cómo sabes si tu trabajo con la sombra se está integrando realmente o si te estás acercando a un peligro? Jung documentó señales específicas que revelan si la integración progresa sanamente o se deteriora hacia la fragmentación. La señal más fiable de una integración exitosa de la sombra es que dejas de proyectar tu oscuridad en los demás. Jung enseñó que, al reconocer conscientemente tus cualidades de sombra, dejas de verlas inconscientemente en quienes te rodean. Antes de la integración, los demás te provocaban constantemente. Después de la integración, esos desencadenantes prácticamente desaparecen. Puedes ver la cualidad en los demás sin una reacción emocional fuerte, porque has reconocido que también existe en ti. Uno de los pacientes de Jung que se integró con éxito describió el cambio. Antes del trabajo con la sombra, me enfurecía constantemente la gente que percibía como manipuladora. Cada interacción parecía una batalla contra el engaño. Tras integrar mis propias tendencias manipuladoras, ahora puedo ver cuándo alguien está siendo estratégico sin sentirme personalmente amenazado. Lo reconozco claramente, pero ya no me afecta. Esto no significa que te vuelvas ingenuo ni que dejes de reconocer el comportamiento problemático de los demás. Significa que lo ves con claridad, sin la lente distorsionadora de la proyección. Puedes responder adecuadamente sin reactividad emocional. Jung observó que la persona integrada tiene acceso a una gama más amplia de respuestas. No está limitada a un comportamiento de estrategia única. Antes de la integración, podrías ser compulsivamente amable porque has reprimido toda agresión. Después de la integración, puedes ser amable cuando sea apropiado y feroz cuando sea necesario. Antes de la integración, podrías ser rígidamente honesto porque has rechazado toda manipulación. Después de la integración, puedes ser directo cuando sea necesario y estratégico cuando sea necesario. Jung documentó la transformación de una paciente. Había sido patológicamente complaciente, incapaz de decir no, sacrificando constantemente sus necesidades por los demás. A través de la integración con la sombra, accedió a su capacidad de egoísmo y asertividad saludables. No se volvió egoísta, sino flexible. Todavía podía ser generosa cuando lo sentía oportuno, pero ahora también podía priorizarse a sí misma cuando era necesario. La prueba es simple. ¿Puedes acceder a cualidades opuestas según el contexto? ¿Puedes ser a la vez blando y duro, abierto y reservado, generoso y autoprotector? Si sigues estancado en un comportamiento de estrategia única, tu sombra no está integrada. Sigue controlándote desde el inconsciente o te has identificado con ella y has creado una nueva personalidad rígida.
Jung descubrió que el material de sombra no integrado se manifiesta como autosabotaje repetitivo. Deseas conscientemente el éxito, pero tu sombra te socava. La integración elimina este conflicto interno. Antes de la integración, podrías estar cerca de lograr un objetivo y luego sabotearlo misteriosamente, faltar a una reunión importante, buscar pelea con una persona clave, cometer un error inusual. A menudo ese es el material de sombra que se impone. No te mereces esto. O el éxito te hace sentir como esas personas a las que te has pasado la vida juzgando. Tras la integración, los patrones de sabotaje disminuyen drásticamente. Puedes perseguir objetivos sin debilitamiento inconsciente porque toda tu psique está alineada. Jung señaló que, cuando el material de la sombra es consciente e integrado, deja de luchar contra tus intenciones conscientes desde abajo. Un paciente describió el cambio. Llevaba años saboteando mis relaciones románticas. Elegía parejas indisponibles, rechazaba a las buenas, creaba drama. A través del trabajo con la sombra, descubrí que mi sombra creía que la intimidad significa perderme a mí mismo. Una vez que integré ese miedo conscientemente y establecí límites que me permitieron mantener la autonomía en la relación, el sabotaje cesó. Podía buscar la intimidad sin destruirla inconscientemente. Quizás el signo más profundo de integración es lo que Jung llamó autoaceptación paradójica. Uno se vuelve simultáneamente más consciente de su oscuridad y más en paz consigo mismo. Antes de la integración, mantienes la paz psicológica negando la existencia de tu sombra. No estoy enojado, no soy manipulador, no soy cruel. Esto crea una autoestima frágil que depende de mantener la negación. Tras la integración, lo reconoces todo. Contengo rabia, contengo astucia, contengo capacidad para la crueldad, pero estás más en paz, no menos. Porque ya no gastas energía en reprimir ni negar. Eres completo, no perfecto. Jung reflexionó sobre su propio proceso. Durante mi etapa del libro rojo, descubrí que contenía toda la oscuridad que había analizado en mis pacientes durante mi carrera. Esto debería haberme devastado. En cambio, me liberó. Ya no me defendía de mi propia naturaleza, simplemente era consciente de ella. La paradoja se resuelve cuando comprendes que ser dueño de tu oscuridad no te hace malvado, te hace completo. La capacidad de crueldad existe en ti, pero también la de bondad. La capacidad de destrucción existe, pero también la de creación. No te define una sola cualidad, eres la totalidad. Jung enseñó que la prueba definitiva de la integración de la sombra aparece en tus relaciones. La sombra no integrada crea relaciones inestables impulsadas por la proyección y la dinámica inconsciente. La sombra integrada permite una conexión consciente y auténtica. Antes de la integración, tus relaciones eran caóticas. Constantemente te sentías provocado, constantemente decepcionado, constantemente descubriendo que las personas no eran quienes creías. Eso se debía a que te relacionabas con tus proyecciones, no con las personas reales. Tras la integración, las relaciones se estabilizan. Ves a las personas con más claridad porque dejas de proyectar tu sombra sobre ellas. Puedes gestionar su oscuridad porque has gestionado la tuya. No necesitas que sean perfectas porque has dejado de exigirte la perfección. Una de las pacientes de Jung describió la transformación. Mi matrimonio casi terminó porque seguía viendo a mi esposo como controlador, dominante y opresivo. A través del trabajo con la sombra, descubrí que estaba proyectando sobre él mi propio impulso de poder, rechazado. Cuando lo asumí, pude verlo con claridad. No intentaba controlarme, simplemente era él mismo. Una vez que la proyección desapareció, pudimos conectar de verdad. Si el trabajo con la sombra hace que tus relaciones sean más caóticas, conflictivas e inestables, estás actuando, no integrándote. La verdadera integración aporta claridad, estabilidad y profundidad a las relaciones. Jung observó que la sombra integrada se convierte en combustible creativo. La sombra no integrada se manifiesta como un comportamiento compulsivo e impulsado o un bloqueo creativo total. La sombra contiene una energía enorme.
Todas las cualidades que has estado reprimiendo requieren energía para suprimirlas. Cuando integras tu sombra, esa energía se vuelve disponible para el trabajo creativo, las actividades significativas y la autoexpresión auténtica. Jung documentó su propia explosión creativa tras su período del Libro Rojo. Los años de integración de la sombra dieron lugar a décadas de trabajo productivo. Desarrolló sus teorías, formó analistas y escribió prolíficamente. Escribió que la energía que había gastado reprimiendo mi oscuridad se volvió disponible para la creación una vez que dejé de luchar contra ella. Pero la clave es la creatividad no compulsiva. Si tu trabajo en la sombra te vuelve impulsivo, frenético, incapaz de descansar, no estás integrado, estás poseído. La sombra integrada crea una energía creativa constante y sostenible, no una productividad frenética seguida de colapso. Si experimentas estas 6 señales, disminución de la proyección, mayor flexibilidad, menor autosabotaje, autoaceptación paradójica, relaciones estables y vitalidad creativa, tu integración con la sombra está teniendo éxito, te estás volviendo completo sin fragmentarte. Pero si experimentas lo contrario, mayor proyección, identificación rígida con las cualidades de la sombra, más sabotaje, menor autoaceptación, caos en las relaciones y comportamiento compulsivo, detente de inmediato. Estás entrando en peligro. Tu sombra no es tu enemiga. Es tu poder repudiado, tu vitalidad rechazada, tu vida no vivida que exige integración. No estás roto porque contengas oscuridad. Todo ser humano alberga la ira, la crueldad, la manipulación y la destrucción como potenciales. La diferencia entre las personas fragmentadas y las personas completas no radica en que estas últimas hayan eliminado su oscuridad, sino en que la integraron conscientemente. No eres débil por haber reprimido tu sombra. La represión es lo que la sociedad exige para el funcionamiento social. Aprendiste a reprimir cualidades inaceptables para sobrevivir psicológica y socialmente. Pero lo que funcionó para la supervivencia no funciona para la plenitud. La cuestión no es si tienes una sombra. Todos la tenemos. La cuestión es si la integrarás usando el método de Jung, si seguirás suprimiéndola hasta que irrumpa, o si intentarás integrarla sin método y desencadenarás la fragmentación que Jung documentó en sus pacientes. El método de 4 fases de Jung ofrece un camino desde la posesión inconsciente hasta la integración consciente. Desde proyectar tu oscuridad en los demás hasta apropiártela en ti mismo. Desde dejarte controlar por los impulsos de la sombra hasta elegir conscientemente cuándo y cómo expresarlos adecuadamente. Pero este trabajo no es para todos. Jung fue absolutamente claro. La integración de la sombra requiere una estructura del yo sólida, estabilidad psicológica y la capacidad de mantener la posición de observador. Si estás en crisis, si apenas eres funcional, si no puedes distinguir entre experimentar cualidades y convertirlas en ellas, este trabajo es prematuro y peligroso. Para quienes están preparados, quienes tienen una estabilidad básica, quienes pueden involucrarse profundamente manteniendo límites, quienes pueden expresarse simbólicamente sin actuar, la integración de la sombra transforma la maldición en un don. Las cualidades que has combatido durante toda tu vida se convierten en fuentes de fortaleza. La energía que has reprimido se convierte en combustible para la creación. La fragmentación se transforma en totalidad. Comenta a continuación con qué tipo de material de sombra estás trabajando. Tipo 1 para la sombra personal, tipo 2 para la sombra cultural o tipo 3, si estás intentando realizar un trabajo arquetípico, aunque Jung desaconsejaría encarecidamente el tipo 3 sin orientación profesional. Construyamos una comunidad de personas que hagan integración consciente de la sombra en lugar de posesión inconsciente de la sombra o fragmentación prematura. Si este método para integrar tu oscuridad sin destruir tu personalidad te resonó, dale a me gusta. Te unes a los pocos que entienden que la plenitud requiere ser dueño de tu humanidad completa, con luz y oscuridad. Suscríbete para más exploraciones de las técnicas más peligrosas de Jung.
los métodos que transforman la fragmentación psicológica en totalidad integrada. Y si quieres entender dónde descubrió Jung este método de integración de la sombra, mira mi video anterior sobre su período del Libro Rojo, 6 años de psicosis voluntaria, donde documentó todo el descenso y el regreso. Verás exactamente lo que encontró en su propia sombra y cómo sobrevivió. El enlace está disponible ahora. Tu sombra te ha controlado desde el inconsciente toda tu vida. El método de Jung demuestra que es posible integrarla sin fragmentarla. La pregunta es, ¿eres psicológicamente lo suficientemente fuerte para empezar? Gracias por ver. Nos vemos en la siguiente dimensión.